Hola, hola, hola. Buenas noches. Vamos a esperar a que se vayan conectando. Y esperemos que el internet hoy funcione súper bien. Estamos una nochecita pasada por lluvia. Entonces vamos a ver qué pasa. ¿Cómo están? ¿Cómo me les va? ¿Cómo me les ha ido? Pues para mí es un placer estar de nuevo por este lado, compartiendo ese alimento espiritual tan importante para nosotros, que es la palabra de Dios, y aprendiendo juntos, que es el propósito de este espacio, que aprendamos juntos. Vamos a esperar a ver si se conectan por ahí, a ver si se escucha bien, si me veo bien, si se escucha bien, más que todo si se escucha bien. No importa cómo me veo, solo de menos cómo se oye. Vamos a continuar con lo que hemos estado viendo del libro de Juan. Hoy vamos a ver el capítulo número 3. Capítulo número 3. Para ver cómo vamos aprendiendo de este capítulo tan bonito. Yo los insto a que lean todo el capítulo número 3. Vamos a tomar unos versos de ese capítulo y lo vamos a ir viendo, ¿ok? Pero ustedes léanlo completo, léanlo tranquilos, completo, tranquilas. Bueno, por ahí creo que se están conectando ya. Un dedito arriba si me escucho bien, por favor. Si se oye bien, pongan un dedito arriba. Esperemos que sí me esté escuchando. Ok, entonces vamos a dar inicio con lo que tenemos hoy. Ya les dije entonces que lean el capítulo número 3. Vamos a leer el capítulo número 3 del libro de Juan. ¿Ok? Y de ahí yo tomé estos versículos para que los leamos juntos y lo podamos estudiar. Dice: en verdad les digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. En verdad te digo que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El que nace de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, con mayúscula, un dato muy interesante que ustedes tienen que saber es que cuando la Biblia se habla de espíritu, con E mayúscula está hablando del Espíritu Santo, y cuando es E minúscula está hablando de nuestro espíritu. Entonces, en verdad te digo que el que no nace del agua y del espíritu con mayúscula no puede entrar en el reino de Dios. El que nace de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu con mayúscula, espíritu es. Tienen que nacer de nuevo. Y seguimos con esto, ¿verdad? Del nacer de nuevo. Habíamos visto el milagro de Dios, ¿verdad? El primer milagro de Jesús, de convertir el agua en vino. Habíamos visto también de qué significaba el oír de Jesús, reconocerlo y recibirlo, ¿verdad? Y ahora vamos a ver, seguimos con esto del nacimiento. Este libro se enfoca mucho en eso, en Jesús, en el nacer de nuevo, ¿verdad? En el recibir ese regalo tan hermoso de salvación que Cristo nos da. Porque de tal manera amó Dios el mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Vean qué lindo. Entonces vamos a leer estos versos y vamos a estudiarlos un poquito para ver qué podemos aprender de ellos. Palabras claves. Hemos estado aprendiendo sobre las palabras o lo que más me resuena, ¿verdad? En estos versos, y palabras claves, ¿verdad? Para poder más o menos ir entendiendo. Vamos a ver si me escucho bien. Por ahí si alguno me puede decir si me estoy escuchando bien. Ok, vemos la primera. En verdad, verdad. Muchos hoy en día pasan peleando y buscando la verdad absoluta. Hoy hay tantas denominaciones, hay tantas religiones, ¿verdad?
Y es triste porque cada una se pelea con la otra. Pasan en un puro pleito, buscando a ver quién tiene la verdad absoluta, buscando a ver quién dice la verdad, quién es la verdadera iglesia. Y eso no está correcto, porque la verdad que la Biblia me enseña a mí, que la palabra de Dios me enseña o nos enseña, es que la verdad es Cristo. Es la única verdad, no necesitamos más verdades, es que la única verdad es Cristo. Y se viven preguntando qué es verdad, cuál es la verdad. Cuando oímos de Jesús y le reconocemos y le recibimos y creemos, entonces es ahí donde sabremos cuál es la verdad. Porque Dios nos revela a su Hijo. Dios se revela por medio de su Hijo. Entonces, la única verdad que existe se llama Jesucristo. No hay más verdades, no hay más realidades. O sea, la única verdad que nosotros tenemos que entender que existe se llama Jesucristo. Él debería de ser nuestra única religión. Y respeto todas las denominaciones y religiones que existan, que el hombre haya inventado, pero la única verdad se llama Jesucristo. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Entonces Él es la única verdad que nosotros tenemos que entender y reconocer, recibir en nuestro corazón. En este capítulo vemos cómo Nicodemo era uno de los sumos sacerdotes de aquellos tiempos, muy importante. Se le acerca a Jesús y empieza una maravillosa conversación. Y Jesús le dice esas palabras: deben de nacer de nuevo. Nicodemo estaba asombrado y él no entendía, y era un gran conocedor de la Biblia, de la palabra. Era un gran estudioso, era un gran erudito. Pero él no entendía porque no se le había revelado realmente Jesucristo en su vida, porque el Espíritu Santo no había revelado realmente a Jesucristo, la verdad de Jesucristo. Entonces Nicodemo no entendía, no podía entender. Pero Jesús, muy bello él, como siempre, explicó muy bien qué era la verdad y qué era lo que nosotros teníamos que hacer para poder recibir ese regalo de la gracia de Cristo, para poder recibir ese regalo de salvación por medio de Él y lo que vendría. Pero ¿qué significa nacer de nuevo? Bueno, ya más o menos lo hemos estado viendo en los capítulos anteriores, ¿verdad? Dice, esto no se refiere a un nacimiento físico, eso sería imposible, ¿verdad? Que volvamos otra vez a la pancita de nuestras mamás y volvamos otra vez a nacer, ¿verdad? Físicamente. Entonces dice, esto es posible en el momento que ocurre ese milagro de transformación. Habíamos hablado del milagro que Jesucristo hizo en convertir el agua en vino, pues Jesús hace eso en nosotros. Ese milagro en nosotros, cuando nosotros le recibimos a Jesucristo, reconocemos a Jesucristo, Él hace ese milagro de transformación en nuestras vidas. Para ser hijo de Dios, dejamos de ser criaturas para ser hijos de Dios. Es experimentar un cambio profundo en nuestra vida. No es solamente decirlo de dientes para afuera, porque de dientes para afuera hemos vivido muchos, ¿verdad? Es realmente sentir ese cambio profundo en nuestro corazón, en nuestra vida, es anhelar ese cambio profundo en nuestra vida. Eso se logra a través de la fe, el creer en Jesús. Es la única manera que nosotros podemos lograr esto. La única manera es a través de Jesucristo, a través de recibirlo, a través de reconocerlo en nuestras vidas. Y entonces así Él va a hacer el milagro de transformarnos de criaturas a ser hijos de Dios. Un nacimiento físico es un extraordinario milagro, ¿verdad? O sea, la vida es un milagro. La vida es un milagro maravilloso.
el proceso que conlleva cada desarrollo del cuerpo humano, la forma tan meticulosa, cuidadosa y perfecta en que se da, es un verdadero milagro, porque, o sea, Dios es perfecto y es extraordinario y es maravilloso. Ustedes han visto cómo se gesta un bebé. Ustedes han visto, bueno, ahora tenemos tanta tecnología y tanta cosa que podemos ver cómo se gesta un bebé. O sea, cómo se forma una persona, cómo se forma un ser humano. Cada detalle que Dios puso en nuestro ser. O sea, cada detalle, cada tejido, cada célula, cada parte de nuestro cuerpo está perfectamente diseñado por el mejor de los diseñadores, por el Creador. Y es un verdadero milagro. La vida es un milagro. Pero el reconocimiento del Espíritu por medio del el renacimiento, del Espíritu nuestro por medio del Espíritu Santo lo es aún más. Porque recuerde que nosotros somos 3 en 1: cuerpo, alma y espíritu, ¿verdad? Nuestro cuerpo está vivo, pero nuestro espíritu tiene que estarlo. Nuestro espíritu, tenemos que nacer en el espíritu. No podemos solamente haber nacido en nuestro cuerpo. Tenemos que nacer en el espíritu, porque si no solamente existiríamos, más no viviríamos. Entonces, el espíritu es aún más, ese milagro es aún más bello todavía, porque ahí es cuando realmente empezamos a vivir y vivir con la revelación de Jesucristo. Vivir con la revelación de Dios, vivir con empezar a tener un conocimiento de qué estamos haciendo en este plano, de cuál es nuestro propósito en nuestro plano, en este plano en el que estamos. Pero ¿por qué esto es importante? Vamos a ver por qué esto es tan importante. Nos permite ver el reino de Dios. Ya vamos a ver qué es el reino de Dios. Nos lleva a una nueva vida. El nacer de nuevo, el nacer en el Espíritu, nos permite ver el reino de Dios. Nos lleva a una nueva vida. Y ustedes no tienen idea lo maravilloso que es la nueva vida que Jesucristo nos ofrece. Es que es la mejor decisión que yo he tomado en mi vida. Es la mejor decisión que yo he permitido en mi vida. Es lo mejor que me ha pasado a mí en la vida. Entonces, de verdad que si ustedes aún no han experimentado eso, les invito a que lo experimenten porque no se van a arrepentir. Se manifiesta la gloria, el amor y la misericordia de Dios en nosotros por ese sacrificio de Jesucristo en la cruz. Nos convierte en hijos dándonos una nueva identidad. Dejamos de ser huérfanos y obtenemos una nueva identidad como hijos de Dios. Dice, ¿cómo se logra esto? Bueno, ¿cómo se logra esto? La fe en Jesucristo es primordial. Usted no puede lograr esto, usted no puede lograr volver a nacer de nuevo, no puede lograr obtener esa gracia, no puede obtener ese regalo de salvación de Jesucristo en la cruz si usted no cree en Jesucristo. Si usted no cree en Jesucristo, nada de esto podrá ser posible. La fe en Jesucristo, debemos de creer en Él, oír de Él, reconocerlo y recibirlo en nuestra vida. Por medio de la obra del Espíritu Santo. También se logra por medio de la obra del Espíritu Santo. Cuando Jesucristo se fue para el cielo, después de que Él fue resucitado, Él estuvo con los discípulos y con cualquier cantidad de gente en ese momento de ascender Él hacia el cielo. Los discípulos estaban tristes porque ellos no querían que Jesucristo se fuera de ellos, ¿verdad? Que se fuera. Él tenía que irse para su lugar, para su trono, ¿verdad? Y los discípulos estaban un poquito tristes. Pero Jesús les dijo, es necesario que yo me vaya. ¿Por qué? Porque Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra era un hombre, 100% Dios, pero 100% hombre. Y Él necesitaba que el Espíritu Santo estuviera en nosotros porque es omnipresente, porque el Espíritu Santo está en todas partes, en todo lugar. Entonces dice que es necesario que yo me vaya porque va a llegar uno que va a estar con ustedes, o sea, su Espíritu
iba a quedar en nosotros. Él no nos dejó solos. Antes estaban solos. Bueno, Dios siempre ha estado con todos, ¿verdad? A través de la historia. Pero no teníamos el Espíritu Santo. Él dejó el Espíritu Santo. Él ascendió al cielo, pero nos dejó el Espíritu Santo. Y es un regalo maravilloso. Es una persona, es alguien con el que usted puede hablar, con el que usted puede conversar, al que usted puede sentir, al que usted puede experimentar cómo el Espíritu Santo lo redarguye, cómo el Espíritu Santo lo guía, cómo el Espíritu Santo lo consuela. Y después vamos a ver un estudio acerca del Espíritu Santo. Por medio de la obra del Espíritu Santo, no es por nosotros mismos, esto no se logra por nosotros, porque nosotros somos una naturaleza caída, porque este cuerpo le encanta el pecado. Por nosotros no logramos hacer absolutamente nada, pero el Espíritu Santo en nosotros, Él empieza a hacer la obra en nosotros. No es que yo tenga que ser santa y perfecta para poder lograr que el Espíritu Santo habite en mí. Simplemente yo tengo que creer en Jesucristo, recibirlo en mi corazón y reconocer que Él es mi Salvador, para que el Espíritu Santo entonces empiece una obra en mí, empiece la obra en nosotros, y Él va a ir perfeccionándolo en su forma, su manera, a su tiempo, no al de nosotros. Y si no fuera por eso, nosotros no elegiríamos a Jesús, porque es que Él es el que nos está eligiendo a nosotros. No es por nosotros mismos, es obra del Espíritu Santo. El Espíritu nos llena de fe y revela a Jesucristo en nuestro corazón, llevando a un nacimiento en nuestro espíritu, llevándonos a un nuevo nacimiento, llevándonos a nacer del Espíritu, por medio del Espíritu Santo. De la aceptación de la salvación. ¿Cómo se logra también? Por la aceptación de la salvación. ¿Cuál salvación? Bueno, el sacrificio que Jesucristo hizo en esa cruz, donde Él llevó todas nuestras cargas, nuestros pecados, nuestras culpas. Él pagó absolutamente todo ahí. Por eso yo le digo a usted que usted tiene que recordar que todos tenemos un alto precio. Todos valemos la sangre de Cristo. Todos valemos ese amor sacrificial tan enorme y tan maravilloso que Dios tuvo hacia nosotros. Reconocer y creer en la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Si yo no creo que eso sucedió y que Jesucristo hizo esa obra, tampoco voy a obtener la vida eterna. Tampoco voy a tener la salvación. Tampoco voy a poder nacer de nuevo en el Espíritu. ¿Qué es el reino de Dios? Bueno, es un concepto fundamental en la Biblia. Es la soberanía y el gobierno de Dios sobre todas las cosas. El reino de Dios es todo de Él. El Señor ha hecho de los cielos su trono. Desde allí gobierna absolutamente todo. El reino de Dios es el todo de Dios. Es vivir bajo su gobierno y soberanía. Entonces los que somos hijos de Dios vivimos bajo el gobierno de Dios, bajo su soberanía. Ya no estamos bajo el gobierno del pecado. Ya no estamos bajo la soberanía de Satanás, porque le pertenecemos a Cristo, porque Dios ve a cada uno de nosotros a Cristo. Es que no es por nosotros, es por lo que Cristo hizo en la cruz. Y Él nos ve a cada uno de nosotros con ese amor, porque Él ve a Cristo a través de nosotros. Entonces, vivimos bajo su soberanía, bajo su gobierno, bajo su identidad, bajo su poder. Es justicia y paz. Eso está en Isaías 9, del 6 al 7. Es justicia y es paz. Nos da la salvación, ya que se relaciona con la salvación de la humanidad. Nos da la salvación, ya que se relaciona con la salvación de la humanidad a través de Jesucristo. Esto lo puede leer en Lucas 4:43. Es esperanza y buena noticia.
es esperanza y buena noticia. El reino de Dios es buenas nuevas, es esperanza, es la buena noticia. ¿Cuál buena noticia? Que tenemos un Salvador, que a pesar de que Satanás quiso desafiar a Dios, lo desafió, quiso jugarle vivo, pero no pudo, no puede, no pudo. Él está vencido, él está completamente vencido. Sin embargo, estamos en una guerra espiritual y ni siquiera es ponerle atención a Satanás, es ponernos atención a nosotros mismos, es a nuestra conciencia, porque la verdadera guerra espiritual está en nuestra mente. No está en nada más, es en nuestra mente. Porque si usted aprende a gobernarse, ¿por qué? Porque usted vive bajo el gobierno de Dios, porque Jesucristo es su cabeza, porque Jesucristo es su rey, porque Jesucristo usted lo reconoció como su Salvador. Entonces usted tiene que vivir bajo su gobierno. Y si usted tiene el Espíritu Santo de Dios en su corazón, Él lo va a ayudar para que usted empiece a vivir haciendo la voluntad de Dios. Jesús enseñó mucho sobre el reino de Dios. De hecho, Jesús enseñó mucho sobre el reino de Dios durante su ministerio. Por ejemplo, Jesús anunció que el reino de Dios estaba cerca y que las personas debían arrepentirse y creer en Él y en el Evangelio. Dice, Jesús anunció que el reino de Dios estaba cerca y que las personas debían arrepentirse y creer en Él y en el Evangelio. Usted puede leer Marcos 1:15. Dice, el reino de Dios es espiritual. Él nos enseñó que el reino de Dios no es un reino terrenal, sino espiritual, que se encuentra en el corazón y en el espíritu de nosotros. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Su reino no es de este mundo. Nosotros no somos de este mundo. Vivimos en este mundo. En este mundo estamos de paso. Y tenemos un propósito. Pero no pertenecemos aquí. El reino de Dios se manifiesta en la vida de los creyentes a través de la fe, la esperanza y el amor. El reino de Dios se manifiesta en la vida de los creyentes, o sea, los que creemos en Jesucristo, a través de la fe, la esperanza y el amor. Esto está en Mateo 5:7. El Espíritu Santo nos lleva a su fruto por medio de Jesús. Nos llena de Él, de quien era y es, más de Él y menos de mí. O sea que el Espíritu Santo se manifiesta su fruto en nosotros. Él nos llena de paz, de mansedumbre, de benignidad, de amor, de perdón, de todo lo bueno que puede tener un ser humano. Porque el Espíritu Santo nos llena a dar ese fruto. Se manifiesta en 9, pero es un solo fruto. Y es el fruto del amor. Es el fruto que nos enseña a cumplir la voluntad de Dios. ¿Y la voluntad de Dios cuál fue? ¿Cuál es? Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu ser. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso es todo. Eso se resume absolutamente todo. El amor. Dios es amor. Dios creó esta casa que vimos en el capítulo anterior, que es una casa que Dios formó para nosotros, hizo para nosotros. Y entonces tenemos que ser agradecidos y tenemos que amar este lugar y tenemos que amar la presencia de Dios que nos la dio también Jesucristo en su obra, en la cruz. Porque antes no tenían este privilegio que tenemos nosotros de poder decir, Señor, Padre, Dios, como usted le quiera llamar, y hablar con Él. Antes había que tener un intermediario para poder. Antes había que ir a una montaña cada una vez al año. Antes había que ir a la presencia de Dios. Y la presencia de Dios era tan santa y tan bendita que Dios guarde usted entrar ahí porque salía muerto. O sea, y ahora tenemos ese privilegio de tener la presencia de Dios en nosotros en todo momento, en todo tiempo. Gracias a Jesucristo. Entonces, hay que decirle al Espíritu Santo, yo necesito, yo anhelo, yo quiero que haya más de Jesús en mi vida.
y menos de Melissa, para que no voy a ser perfecta, no voy a ser santa, voy a seguir cometiendo muchos errores, pero el Espíritu Santo hace que en mi corazón yo tenga esa conciencia y yo diga, por aquí no es, porque Él me está guiando. Y haya una espinita y ya me estorbe el pecado, ya es que ya no voy a pecar como antes de ese gran milagro de transformación en mi vida, cuando Melissa pecaba y le daba igual. ¿Qué es la diferencia? Que ahora sigo pecando, porque no voy a dejar de pecar mientras esté en este cuerpo, pero ahora me estorba el pecado. Ahora ya es la conciencia de Melissa es más responsable, es más diligente en tratar de seguir llenándome de las cosas de Dios, de los pensamientos de Dios, para que los pensamientos de Melissa no gobiernen a Melissa, sino que siga yo viviendo bajo la soberanía de Dios, de su gobierno, de su soberanía, para poder seguir haciendo la voluntad de Dios. Con todo esto veremos, la segunda venida de Cristo es un evento clave que va a suceder. El juicio final en donde Dios juzgará a todas las personas según sus obras. La nueva creación es un aspecto clave en la realización del reino de Dios. Dios creará un nuevo cielo y una nueva tierra. Una tierra prometida, un lugar prometido, el lugar donde Dios nos va a llevar a reinar juntamente con Jesucristo. Yo quiero experimentar y ser parte del reino de Dios. Realmente es un anhelo que todos deberíamos de tener, y estamos en este plano y a veces no entendemos las cosas, ¿verdad? Porque es muy difícil a veces entender. ¿Pero por qué? Porque siempre estamos constantemente buscando una verdad. ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad que hay más allá? ¿Qué hacemos aquí? ¿Por qué estamos aquí? Son tantas preguntas que muchas veces de verdad cuesta encontrar una respuesta, pero es que la Biblia nos da todas las respuestas. La palabra de Dios nos da todas las respuestas. Y cuando usted empiece a entender que la verdad es Jesucristo, pues Dios le va a ir revelando a usted por medio de su Santo Espíritu más cosas y más cosas y más cosas. El que nace de la carne, carne es, pero el que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Qué significa esto? Esta frase nos la enseñó Jesús en Juan 3:6. Es una enseñanza profunda sobre la naturaleza humana y la obra del Espíritu Santo en la vida de las personas. Nacer de la carne se refiere al proceso físico de nacer de una madre y un padre, ¿verdad? Cuando nacemos, porque somos concebidos por medio de nuestro papá y nuestra mamá, y nuestra mamá nos parió, nos tuvo. La carne implica que la persona es un ser humano con todas las limitaciones y debilidades inherentes a la naturaleza humana. Esta carne es limitada. Una creación perfecta, porque somos una creación perfecta, pero limitada. La carne se refiere a la naturaleza humana en su estado natural, sin la intervención divina. O sea que este simplemente es un estuche. Este estuche algún día se va a terminar, algún día se va a enfermar y algún día va a morir. Y eso no es lo triste. Lo triste es morir sin Cristo en nuestro corazón, sin haber nacido de nuevo en el Espíritu. Eso sí es triste, porque vamos a tener una vida eterna. Pero si usted murió y su carne murió, pero este estuche simplemente nació el día que su mamá lo parió, pero no hubo un nacimiento en el Espíritu, pues hasta ahí llegó, ¿verdad? La carne tiene limitaciones. La carne no conoce del Espíritu. La carne quiere gobernarse sola. La carne es obstáculo para que nosotros podamos hacer la voluntad de Dios. Pero ¿qué significa nacer del Espíritu? Es la obra de transformación en el Espíritu
es un nacimiento espiritual, es el proceso que ocurre por medio del Espíritu Santo, es recibir una nueva naturaleza, una nueva vida y nos capacita para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Entonces ahí ya no tenemos una limitación. Mientras sea solo el estuche y la carne es limitado. Pero si tenemos un nuevo nacimiento en el Espíritu y el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros, ya no tenemos limitaciones porque es el poder de Dios en nosotros, porque es la voluntad de Dios en nosotros, porque es vivir en el reino de Dios bajo su gobierno, bajo su soberanía, bajo su poder, bajo su gracia, bajo su misericordia. Espero que me esté viendo bien y escuchando porque ahí veo que la red está inestable. Ojalá no haya un desfase de sonido ahí por ahí. ¿Todo bien por ahí? ¿Sí? Dedito arriba si todo bien. ¿Van entendiendo, chiquillos? Entonces, la carne sí nació, porque este estuche para venir a este plano necesitamos esta carne. Pero es que para el propósito que Dios tiene para nosotros en este mundo y en el venidero, es nacer en el Espíritu. Y esto lo da la obra de transformación del Espíritu Santo en nosotros. Es vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces ya no hay tanta limitación, ya no hay limitaciones. Pero entonces está esa guerra de la carne contra el Espíritu. Porque el Espíritu se quiere gobernar, pero la carne no quiere gobernarse. La carne quiere mandar sola. La carne quiere mandarse sola, pero usted le dice, no señorita, no señor, usted carne se me gobierna a la voluntad de Dios. Usted se deja gobernar por mi espíritu y mi espíritu está gobernado por el Espíritu Santo. ¿Qué nos enseña esto? Chiquillos, chiquillas, la naturaleza humana es limitada. No puede alcanzar la vida eterna por sí misma. La naturaleza humana, usted pudo haber nacido de su mamá y de su papá, puede existir en este mundo, pero es completamente limitada. No puede alcanzar la vida eterna por sí misma. Usted por usted mismo, por su carne, por usted no puede lograr nada. Pero, la obra del Espíritu Santo es necesaria para transformar la vida de una persona y darle una nueva naturaleza. Nueva criatura eres en Cristo Jesús. Él nos da una nueva naturaleza. Él nos da una nueva vida. Él nos da una nueva identidad. 2 Corintios 5:17. Todo el que esté en Cristo, nueva criatura es. Pongan atención. Todo el que esté en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, ¿las cosas qué? Viejas, o sea, la carne, lo que hemos hecho sin nuestro espíritu, sin el Espíritu Santo. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. He aquí no, todas, no dice algunas, dice todas son hechas nuevas. O sea que usted, cuando tiene el nuevo nacimiento, cuando nace de nuevo en el Espíritu, y ya el Espíritu Santo mora en usted, porque somos el templo del Espíritu Santo, bueno, su vida cambia por completo. Su vida empieza a ser transformada, su vida empieza a ser renovada. Ya usted ya no es esclavo del pecado, ya usted no es esclavo del dolor, ya usted no es esclavo de la amargura, ya usted no es esclavo de la falta de perdón, ya no es esclavo de las cosas de la carne de este mundo, de lo que le dábamos muchas veces más valor. Y es esa lucha constante de la carne con el espíritu. Por eso es que tenemos que mantenernos firmes. Por eso es que es tan importante la oración, la comunión con Dios, la relación íntima con Dios, porque Él nos va a llenar de su espíritu y su espíritu nos va a redarguir, nos va a direccionar y nos va a ayudar a que nosotros empecemos a cambiar nuestra forma de pensar para empezar a cambiar nuestra manera de vivir. Porque si usted cambia su forma de pensar, cambia su manera de vivir. Pero para cambiar su manera de pensar no es que tengo que cambiar un pensamiento de Melissa por otro pensamiento de Melissa. No, es que yo cambio mis pensamientos
por los pensamientos de Dios. ¿Y cómo logro eso? Leyendo su palabra. Sabiendo cómo piensa Dios, cómo piensa Jesús, qué hizo Jesucristo y qué puedo hacer yo en mi vida a través del Espíritu Santo. La fe en Jesucristo es fundamental para recibir la nueva vida. Sin eso, estamos muertos. Es estar muertos en vida. Porque de tal manera, bueno, ahora sigue el verso maravilloso. Perfecto, ya nos quedó claro. Vamos quedándonos claro. Ahí, chiquillos, si tienen dudas, preguntas. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, porque en ese momento era su único Hijo, para que el que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios nos hizo una creación perfecta. Este mundo es perfecto. Esta tierra, este planeta es perfecto. Creó al hombre, creó a la mujer y era todo perfecto. Todo era perfecto. Vino Satanás con su astucia, su envidia, su necedad, su terquedad, a que en vez de que sigan bajo su espíritu, o sea, el espíritu de Dios, hizo que Adán y Eva vivieran en la carne. Se olvidaron de las palabras de Dios, se olvidaron de los milagros de Dios, se olvidaron de la creación tan perfecta y tan maravillosa de Dios. Se olvidaron que Él era el Padre y que tenían que vivir bajo su gobierno, bajo su soberanía. Y quisieron vivir bajo su propio gobierno y bajo su propia soberanía. Y cometieron el pecado que cometieron. Y entró el pecado al mundo. Pero dice que Dios nos ama tanto que a pesar de que ya metimos la pata, ¿verdad? Y metemos la pata todos los días, nos ama tanto porque es un amor tan maravilloso, es un amor tan inigualable, tan perfecto, tan grande, tan sacrificial, que envió a su Hijo a morir en esa cruz por el perdón de nuestros pecados. Y yo no sé usted, pero si usted vive agobiado porque usted cree que usted no puede levantar la mirada a Dios, porque usted vive con vergüenza, porque usted vive con pena, porque usted vive creyendo que su salvación está en sus manos, pues déjeme decirle que está en las manos de Dios, de Jesús, que Él pagó por todos nuestros pecados. Ya usted no tiene que vivir prisionero de todo eso, porque Dios nos trae libertad, porque Jesucristo nos da libertad. Porque no tenemos que estarnos afanando tanto y pensar que tengo que ser perfecto para que entonces Dios me acepte. Somos aceptos de Dios por quien hizo la obra en la cruz. Somos aceptos de Dios por Jesucristo. Descansa en Él. Esté tranquilo. Déjese gobernar por Él. Él nos dio a su Hijo para que tengamos vida eterna. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque este estuche, esta carne vaya a morir, porque lamentablemente entró la muerte con el pecado, y sí, este estuchito se va a morir, pero nuestro espíritu vive para siempre. Nuestro espíritu es eterno. Si estamos en Cristo, si volvemos a nacer en el espíritu, nuestro espíritu obtiene una vida eterna, juntamente con Cristo. Ese es el regalo más grande, más preciado y más maravilloso que Dios nos ha dado. Él nos regaló la salvación, nos dio su gracia, vivimos bajo su gracia y nos dio una vida eterna, inmerecida. Y Él, con su amor tan grande que tiene por cada uno de nosotros, por ese valor tan grande que usted tiene, para que usted no se vuelva a decir que usted no es inmerecido de Dios, que usted no vale nada, porque eso es lo que quiere la carne. Empezar a decirle que usted no vale nada, que usted no puede lograr nada, pero usted vale la sangre de Cristo. Palabras de Jesús en Juan 3:16. Es uno de los versos más famosos mencionados de la Biblia, pero ¿entendemos realmente qué significa esto? O sea, ¿usted está entendiendo qué significa este verso, estas palabras de Jesucristo?
el amor de Dios, esto destaca, nos habla del amor profundo sacrificial que Dios tiene por la humanidad. Se dio a sí mismo, entregó a su único hijo. ¿Quién haría eso? Díganme ustedes, ¿ustedes harían eso con un hijo de ustedes? O sea, yo no haría eso. Yo no daría a mi hijo por salvarlo a usted. Y yo creo que usted tampoco haría un hijo suyo por salvarme a mí. Pero es que eso lo hace Dios, nuestro Padre, nuestro Creador. Se dio a sí mismo, entregó a su único hijo, dio a Jesucristo para salvar a la humanidad del pecado y la muerte. Porque la muerte entró al mundo por medio del pecado. Pero Jesucristo venció la muerte. Espiritualmente tiene un derecho legal hacia la muerte. Fue vencida, fue derrotada. Satanás es derrotado. Fue derrotado, ya él está derrotado. ¿Y usted cree que a Satanás a usted le importa? ¿Usted cree que Satanás, le importamos? Él nos odia, nos detesta. Por ese amor tan grande que Dios tiene para nosotros. Él no entiende por qué Dios nos ama tanto. Él no entiende por qué somos tan importantes para Dios. Y por eso está jode y jode y jode y jode. Pero tenemos un poder de dominio propio. Tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida que nos ayuda a estar firmes. A estar firmes, ¿para qué? Para que Satanás huya. Y esos dardos de Satanás no puedan llegar a nuestras vidas. Y esas guerras mentales, esa guerra espiritual, mental que nosotros vivimos día con día, podamos ser vencedores. Dice, y nos dio la salvación a través de la fe, de creer en Jesús por medio del Espíritu Santo para tener el maravilloso regalo de la vida eterna, la gracia y la salvación, y con ello evitar la perdición y la muerte eterna. Esto nos debe recordar cada día, cada segundo, el gran milagro y el gran amor que Dios tiene para nosotros, y que tenemos que corresponderle con gratitud, con honra, con responsabilidad, diligencia y amor. O sea que también tenemos que poner de nuestra parte. Tenemos que hacer la tarea diaria, un día a la vez. Señor, yo quiero levantarme hoy y darte gracias. Yo quiero levantarme hoy y empezar a dejar de quejarme. Yo quiero levantarme hoy y empezar a ver las cosas tan maravillosas que Dios hizo para nosotros. Yo quiero levantarme hoy y pensar y recordar todos los días el amor tan grande que Dios me tiene y lo que valgo y el milagro de transformación de vida que Dios hizo por mí, porque yo volví a nacer en el Espíritu y yo sé y entiendo que ahora tengo una identidad y que no estoy sola, no estoy solo, y que yo ahora puedo ver la vida diferente y que yo ahora puedo vivir bajo las sendas seguras que Jesucristo, que Dios tiene para mi vida. Que van a haber baches, sí, que van a haber problemas, sí, que van a haber procesos dolorosos, sí, pero no estamos solos. Y es que cuando yo vivo en la carne, no voy a ver ninguna salida, no voy a ver ninguna esperanza, no voy a vivir con fe. ¿Por qué? Porque estoy viviendo en la carne. Pero cuando yo nazco de nuevo, el Espíritu Santo mora en mí, pues el Espíritu Santo entonces me va a consolar, pues el Espíritu Santo me va a dar fuerzas como el águila para poder enfrentarme a todo lo que venga. Porque Jesús nunca dijo que la vida iba a ser fácil. Él dijo, en el mundo tendrán aflicciones, pero no teman, porque yo he vencido el mundo y estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Pero tenemos que creer, pero tenemos que escuchar de Él, tener una relación íntima con Él, orar sin cesar, pedirle a Dios todo el tiempo, tener esa relación íntima, leer su palabra para que esos pensamientos míos de derrota, de fracaso, de temor, de falta de fe, de falta de perdón, de desamor, se vayan de mi vida. Y entonces vengan los pensamientos de Dios para mi vida, para que yo pueda empezar a vivir una vida
haciendo su voluntad y no la mía, porque la voluntad de Dios es perfecta, es agradable y es buena en todo tiempo. Pero yo tengo que aprender a tener fe en eso, abrir mi corazón a Jesucristo, a descansar en Él y a decir, de ahora en adelante, mi vida la gobierna Dios, mi vida la gobierna Jesucristo, mi vida la gobierna el Espíritu Santo. Ya yo no me gobierno solita. Entonces ahí vamos a ir viendo cambios en nuestra vida. Y no estoy prometiéndoles una vida perfecta, no, como les digo, no les estoy diciendo que ahora todo va a ser una perita tan dulce, ¿verdad? Todo va a ser miel en hojuelas, no. Pero sí vamos a tener la capacidad para poder ver las cosas, ver los milagros de Dios todos los días, vivir con fe, vivir con esperanza y sabiduría. Porque Dios nos llena de sabiduría. El temor de Jehová, de Dios, de Jesús, es el principio de la sabiduría. Y la sabiduría nos llena de muchas cualidades maravillosas que necesitamos para poder vivir en este plano durante el tiempo que Dios así tenga bien su voluntad en nuestra vida y cumplir el propósito que Él tiene para nosotros. Entonces, chiquillos, eso era lo que les traía hoy. ¿Ven qué bonito? Entonces recuerden todos los días cuánto nos ama Dios. Recuerden todos los días que la vida es un milagro. Recuerde todos los días que si morimos en Cristo es un milagro. Recuerde todos los días que usted es nueva criatura y que todo lo malo que usted pudo haber hecho, déjelo ahí, entiérrelo, llévelo a su pasado y no lo traiga más a su mente, no lo traiga a su presente, porque ya ni Dios se acuerda de eso. No se sienta tan sucio como para no decir y no creer que Dios todo lo purifica, que Dios todo lo transforma, que Dios nos da libertad a través de su Hijo. Entonces, suena fácil, no es tan fácil, pero Dios nos da la capacidad. Muchísimas gracias por estar aquí en este ratito compartiendo con nosotros, conmigo. Espero que hayan aprendido, porque yo aprendo todos los días, yo aprendo mucho. Dios me habla mucho y espero que a ustedes también, y que podamos ser luz para las personas que nos rodean, manifestar ese amor tan grande de Dios hacia nosotros, hacia los demás, y poder vivir bajo su voluntad de amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Gracias por los que se conectaron, que Dios los bendiga y compartan este video para que llegue a más personas. Y si quieren verlo, lean el capítulo y nos vemos después. Bendiciones y buenas noches.